Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Podrían confirmarme si me escuchan, por favor? Sí se escucha. Ok, perfecto. Buenas noches a todos. Mi nombre es Cielo Rubí Castillo Rodríguez, colaboradora del Comité Permanente Académico, CPA, CIEMBE, y esta noche tendré el honor de moderar la ponencia. De verdad es un verdadero placer darles la bienvenida a esta primera ponencia de anestesiología del curso de medicina interna, organizada en conjunto por Asocien USS, SOCIEM, de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, CIEMBE y SOCIEMCA. Agradecemos mucho su presencia e interés en este evento académico, que sin duda será de gran valor para todos nosotros. El tema que abordaremos hoy, como ya pueden estar viendo, es monitoreo básico, un pilar fundamental en la anestesiología, ya que permite garantizar la seguridad del paciente y optimizar la práctica clínica. Para guiarnos en este tema, contamos con la participación de José Arica Hoyos, estudiante del quinto año de Medicina Humana en la Universidad Señor de Zipán, destacado dentro del tercio superior y apasionado por la enseñanza. Le agradecemos profundamente su disposición por compartir sus conocimientos con nosotros, así que sin más preámbulos, estimado José, le cedemos la palabra para dar inicio a esta ponencia. Buenos días, buenos días. Una pregunta, ¿se me escucha correctamente? Sí, sí, se escucha, José. Listo, muchas gracias. Ahora voy a comenzar a compartir pantalla en un segundo. Ya estoy compartiendo. ¿Me confirman, por favor, si es que se logra apreciar las diapositivas? Sí se ¿Me observa, escuchan? sí se Ya listo, observa, muchas le gracias. escuchamos. Buenos días, chicos. El día de hoy yo me voy a encargar de brindarle la información, lo básico que ustedes tienen que saber sobre el monitoreo básico intraoperatorio. Principalmente, este es uno de los temas más preguntados en cuanto al tema de anestesiología general, debido a de que tenemos que ser capaces de brindar los primeros servicios en cuanto al monitoreo intraoperatorio, siendo capaces de detectar si es que van a haber problemas a nivel de oxigenación, ventilación, circulación o temperatura. Entonces, vamos a iniciar con lo básico. El monitoreo. El monitoreo es el proceso de reconocimiento y evaluación periódica de posibles problemas fisiológicos que vaya a suceder con nuestro paciente. De esta manera, vamos a tener diferentes tipos de monitores. ¿Qué tipos de monitores nosotros? Un segundo que se cerró.
Listo, ya se volvió a cargar. Ahora comparto de nuevo. Listo. Siguiendo con lo que estaba mencionando previamente, el monitoreo es el proceso de reconocimiento y evaluación periódica de los posibles problemas fisiológicos que vaya a suceder en nuestro paciente. De esa manera nosotros somos capaces de evidenciar y de la misma manera reaccionar de una manera rápida de acuerdo a cualquiera de esos problemas, desde lo que puede ser la hipotermia hasta una posible reacción, hasta un posible CIRS. Bien, en cuanto al monitoreo, vamos a necesitar utilizar diferentes tipos de monitores. Los monitores son aquellos instrumental, la cual nos sirve para avisar de que se está realizando un posible problema fisiopatológico. Tenemos tres tipos de monitores principalmente. Como puse en la imagen, tenemos el monitor de tipo 1, en el cual se encarga de detectar, recolectar y procesar el mismo ser humano. ¿De qué manera podemos ver un monitor de tipo 1? Un monitor de clase 1 somos principalmente nosotros como médicos. Debido a que si nosotros colocamos nuestra mano en la frente de un paciente, vamos a sentir que este tiene una temperatura elevada. De esta manera, nosotros somos quienes se encargan de detectar, recolectar y procesar la información. A su vez, cómo interpretarla, ¿no? Por otro lado, tenemos otros tipos de monitores. En este caso, el monitor de clase 2. El monitor de clase 2 se detecta a partir de un aparato, el cual se encarga de detectar y de recolectar y de procesar la información. Sin embargo, este último apartado, el apartado de procesar, no está completamente realizado por el aparato. Sin embargo, este está realizado por el profesional médico o nosotros como estudiantes de salud. ¿De qué manera? En la imagen he colocado una imagen de un niño el cual está al lado de un termómetro. El termómetro, principalmente el de mercurio, se le considera un monitor de clase tipo 2. Esto debido a que se va a encargar de medir la temperatura. Sin embargo, nosotros como profesionales de salud, posteriormente médicos, vamos a ser capaces de procesar esa información y de interpretarla. Debido a esto, vamos a identificar si es que el niño se encuentra en una febrícula o en una fiebre. Luego tenemos el monitor de clase 3, el cual es el más novedoso entre todos, el cual el propio aparato se va a encargar de todos los factores menos de uno y el principal. Se va a encargar de detectar, recolectar y procesar la información. Sin embargo, la interpretación queda a parámetros del profesional de la salud. ¿De qué manera? La manera más fácil de entender esta porción de la información, la cual son los monitores, son principalmente de que el monitor clase 3 va a ubicarse como un utensilio adicional, el cual va a estar más disponible para las personas de uso público. De esta manera son las personas, cualquier tipo de persona es capaz de identificar una posible febrícula o una fiebre. La mejor forma de interpretar este tipo de monitores es mediante la relación. Podemos relacionar los monitores de clase 3 junto con un termómetro digital. El termómetro digital tiene una función, el cual va a cambiar de color dependiendo de la temperatura del paciente. Mientras más cerca se encuentre fiebre, más rojo este se va a tornar, pasando de verde, amarillo y rojo. De esta manera, el termómetro es capaz de medir, detectar, recolectar y procesar. Sin embargo, nosotros como profesionales de la salud somos quienes nos vamos a encargar de la interpretación, debido a que supongamos de que llega un paciente, el cual se utiliza el escaneo mediante un termómetro digital. Sin embargo, el paciente no presenta ningún tipo de fisiopatología sobre una fiebre. Sin embargo, en el termómetro digital nos está midiendo fiebre. Nosotros posteriormente pasamos a la inspección del paciente mediante la palpación y palpamos que realmente el paciente no está con una temperatura alta. Sin embargo, está con una temperatura normal, está normotérmico. Esto significa de que probablemente esté habiendo un fallo a nivel de este monitor, en este caso de un monitor de clase 3. Debido a esto, es por lo que un monitor nunca va a tener la función de la interpretación. Lo máximo a lo que puede llegar un monitor es a la función del procesamiento de la información, más nunca de la interpretación, debido a que la interpretación siempre lo tiene que realizar un ser humano y en el mejor de los casos, un profesional de la salud. Bien, posteriormente a esto tenemos las técnicas de monitorización. Entendiendo, por lo tanto, que la monitorización es el proceso de reconocimiento y evaluación periódica, vamos a tener técnicas no invasivas e invasivas. Las técnicas no invasivas son todas aquellas las cuales no van a generar una perforación en el paciente, tampoco una penetración corporal. Está principalmente basada en lo que son sensores, los cuales se van a colocar a través de la piel o por orificios naturales. En este punto es bastante importante recalcar esta última porción que he mencionado, que son los orificios naturales. Mientras que el ser humano tenga orificios naturales, todo tipo de monitorización que se coloque por esas zonas va a considerarse como una monitorización no invasiva.
Entre estas tenemos, por ejemplo, el pulsoxímetro, el tensiómetro y uno muy interesante, el cual es la capnografía. La capnografía es el estudio el cual se va a encargar de la expiración del paciente. De esta manera, nosotros somos capaces de delimitar si es que nuestro paciente está expirando correctamente y de esta manera, posteriormente, estar predispuestos a realizar un AGA. Sin embargo, la técnica de la capnografía se tiene que realizar en pacientes en los cuales en cuales se tengan sospechas de una posible alteración ácido-base. Además de esto, esta técnica se le considera una técnica no invasiva, debido a que va a ser con la inspiración de nuestro paciente. Posteriormente voy a pasar a hablar más sobre la capnografía, debido a que es uno de los puntos más importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta para la monitorización básica, debido a que si nuestro paciente no está respirando, es un signo de mucha alarma. Posteriormente a eso también tenemos el BIS. El BIS es una técnica de monitorización no invasiva que se encarga de detectar el nivel de conciencia del cual va a tener nuestro paciente. Luego tenemos las técnicas de monitorización invasivas. Las técnicas de monitorización invasivas, por otro lado, son técnicas las cuales sí van a generar algún tipo de penetración corporal. Vamos a tener desde el catéter venoso central hasta el AGA, el análisis de gases arteriales, considerando principalmente el catéter venoso central, que es uno de los más importantes. Es uno de los más importantes no solo por la gran facilidad la cual se tiene para la administración de medicamentos, sino también para lo que va a servirnos para evaluar el nivel de volumen que va a tener nuestro paciente, debido de que este catéter venoso central va a encargarse de la evaluación periódica de lo que va a ser la cantidad de flujo sanguíneo el cual esté llegando hacia el ventrículo derecho, siendo esto muy importante en pacientes politraumatizados. A su vez, recalcar la diferencia principal entre las técnicas no invasivas e invasivas, que las técnicas no invasivas no van a generar penetración corporal, mientras que las invasivas sí. ¿Cuáles son aquellas que utilizan orificios corporales? Las técnicas no invasivas. Posteriormente tenemos los propósitos de las técnicas de monitorización. Tenemos 4 propósitos principales, que va a ser alertar, el diagnóstico continuo, el pronóstico y la guía terapéutica. Este punto es de bastante resaltar debido a que los propósitos van a ser alertar debido a si es que está habiendo algún problema o algún cambio fisiopatológico en nuestro paciente, el diagnóstico continuo para ser capaces de evaluar cómo va a estar progresando el paciente mediante la operación o la cirugía con respecto a los anestésicos previamente brindados, a su vez como el pronóstico, por lo que ya he mencionado previamente. Entre estos, el principal a destacar, el catéter venoso central, debido a que nos ayuda a evaluar la posible hipovolemia una posible hipovolemia de nuestro paciente, resultado del corte de alguna arteria o de algún tipo de hemorragia interna. A su vez como la guía terapéutica. Como ya sabemos, los profesionales de la salud, futuros profesionales de la salud, tenemos que saber de que existen guías terapéuticas dispuestas por el MINSA, de acuerdo que tenemos que seguir dependiendo de cada circunstancia que vaya a encontrarse nuestro paciente. De esta manera podemos tomar las decisiones más oportunas y mejores. Posterior a esto también he considerado la vigilancia transoperatoria. La vigilancia transoperatoria son los cuatro pilares que tenemos que tomar en cuenta al momento de monitorizar. Vamos a tener la oxigenación, la ventilación, la circulación y la temperatura. Bien, la oxigenación es la que se va a encargar. Bien, principalmente para la oxigenación vamos a tomar en cuenta que vamos a utilizar un pulsoxímetro. La pulsoxímetro se va a encargar de evaluar la porción entre oxihemoglobinemia y la desoxihemoglobinemia. Funciona mediante la ley principal que es la ley de Lambert. La ley de Lambert es una ley, la cual vamos a ver posteriormente también en la capnografía, y es una de las leyes más importantes para el estudio de la monitorización primaria, debido a de que se va a encargar de evaluar la concentración de un soluto, el cual se encuentra disuelto en un solvente, mediante la cantidad de luz que este mismo va a lograr absorber. Entonces, explicando este punto más detallado, podríamos decir, por ejemplo, de que si es que en un vaso de agua echáramos un poco de azúcar y lo disolviéramos, tendríamos un soluto que ha sido disuelto en un solvente. Si es que pasáramos luz, dependiendo de la cantidad de luz que se va a absorber, significa que en esa zona va a haber azúcar. De esta manera es como funciona la ley de Lambert. Esta ley es muy importante para la oxigenación, principalmente para el pulsoxímetro, debido a que de esta manera podemos ser capaces de identificar los principales errores que van a suceder. Bien, los principios de la oximetría de pulso vamos a tener dos.
la cual es la espectrofotometría y la fotopletismografía. Cada uno cumple funciones diferentes, sin embargo, se cimientan en ambos puntos en la ley de Lambert, a su vez de que ambos puntos son fundamentales para la correcta función del pulso oxímetro, a su vez como para nosotros como futuros profesionales de la salud, para ser capaces de saber cómo están funcionando los aparatos los cuales nosotros estamos utilizando. Bien, en cuanto a la espectrofotometría, es el que se va a encargar de medir el porcentaje de la hemoglobina en sangre, mientras que la fotopletismografía es la que se va a encargar de diferenciar si es que se está tratando de sangre arterial o de sangre venosa. De esta manera, ambos se complementan, logrando la función principal del pulso oxímetro, el cual va a ser evaluar la porción entre la oximoglobinemia y la desoximoglobina. Bien, posteriormente a esto vamos también a recordar que el pulso oxímetro consta de dos sensores, principalmente dos haces de luz, los cuales una va a ser de 660 nanómetros, el cual se encuentra justo a nivel del rango de la hemoglobina, mientras que va a haber el de 660 nanómetros se va a cargar al rango de la hemoglobina oxigenada, mientras que el de 940 nanómetros se va a encargar acerca de la hemoglobina saturada. De esta manera, logra calcular un porcentaje de cuánta es la cantidad de oximoglobina y desoximoglobina. Bien, luego existen errores comunes en la medición del pulso oxímetro. Estos errores los tenemos que tener bastante en cuenta debido a que hay uno de estos, el cual es bastante común en nuestro ambiente peruano, principalmente en el ambiente chiclayano, el cual es la anemia, el cual va a ser el último que voy a mencionar. Los errores en la oximetría pueden ser principalmente generados por una presión de pulso baja, lo cual tiende a ser la hipotensión, hipovolemia, taquicardia o torniquetes. Luego el aumento del pulso venoso. ¿Por qué el aumento del pulso venoso genera una alteración del pulso oxímetro? El aumento del pulso venoso genera una alteración en el pulso oxímetro debido a que al haber un aumento del pulso venoso, recordemos los nanómetros que va a encargarse de los haces de luz, de este caso el de 940, va a verse afectado por el de 660, generando así que no se logre una medición adecuada. Además de este aumento de pulso venoso, tenemos el pulso anormal, el cual va a ser generado principalmente por las arritmias. A su vez, también hay artefactos. ¿Qué artefactos? El principal artefacto el cual se encuentra relacionado con los fallos en cuanto al pulsoxímetro es el bisturí eléctrico. Esto debido a que va a generar un movimiento, lo cual va a desencadenar un temblor en el aparato, el cual al estar en movimiento los haces de luz no van a poder dirigirse correctamente, lo que va a terminar generando resultados falsos, lo cual va a terminar generando resultados falsos. A su vez, como las fuentes externas de luz. Si es que se va a estar realizando una evaluación por un pulso oxímetro, lo mejor es colocar la zona en una zona alejada, la cual no tenga riesgo de luz directa. Además de esto, tenemos las dishemoglobinemia, las cuales son dos, la carboximoglobinemia y la metahemoglobinemia. Ambos los cuales son raros, sin embargo es importante nosotros tener conocimiento de estos. Posteriormente a esto tenemos los dos más comunes que son muy interesantes, el cuales son los colorantes y pigmentos y la anemia. Voy a iniciar con los colorantes y pigmentos, resaltando de que la hiperbilirrubinemia es capaz de generar una alteración en el pulso oxímetro. Entonces, si es que tenemos sospecha de que nuestro paciente está sucediendo una hiperbilirrubinemia, lo mejor no sería realizar un pulso oxímetro. A su vez, otro de los colorantes el cual tiene bastante afectación a este nivel es el azul de metileno. Algo muy curioso es que este azul de metileno se encontraba presente hace unos años en algunos tipos de pintura para las uñas, lo cual terminaba ocasionando de que al realizar este tipo de medición terminase saliendo con fallos el resultado. Por esto es lo cual se pide de que se coloque el pulso oxímetro para evitar este tipo de problemas en un dedo el cual no se encuentre con las uñas pintadas. Posteriormente a este tenemos el principal en nuestro medio, el cual va a ser la anemia. ¿A partir de qué punto la anemia va a comenzar a generar cambios en el pulso oxímetro? Según algunos estudios y nuestros estudios a nivel peruano, dice de que la anemia va a comenzar a generar cambios a nivel de nuestro pulso oxímetro por la alteración de la hemoglobina saturada, cuando ésta comienza a tener valores inferiores de 5 gramos sobre decilitro. Por lo tanto, en este punto ya somos capaces de identificar cuáles son los errores comunes que pueden suceder en un pulso oxímetro, cómo funciona el pulso oxímetro, cuáles son los haces de luz, en qué ley se cimienta y cuáles son los principios que este mismo va a suceder. Bien, luego los valores normales es que si es que
el oxígeno se encuentra al 100%, la saturación va a estar en un rango de 95-100. Por otro lado, el rango normal, el oxígeno en nuestro ambiente, que es el 21%, el cual también se le conoce como el FIA, la saturación tiene que superar el 90%. Hay hipoxia cuando se le considera la saturación por inferior al 80%. Bien, luego tenemos la ventilación. Para la ventilación se utilizan métodos. Principalmente podemos evaluar la ventilación sin necesidad de que el paciente se encuentre con algún sensor o con algún tubo traqueal. La ventilación lo podemos evaluar sin necesidad de generar ningún tipo de monitoreo invasivo al paciente. ¿De qué manera? Mediante la observación del movimiento respiratorio, como la ocultación de los sonidos respiratorios, que se encuentre el monitor respiratorio audible, y posteriormente los que ya tienen relación con los aparatos los cuales nosotros vamos a utilizar, como la observación del balón del circuito anestésico, el monitor respiratorio audible, la espirometría, la capnografía y el análisis de sangre de gas, el análisis de sangre, principalmente en el PaCO2, ¿verdad? Este punto es bastante relevante debido a de que hay un punto en los análisis los cuales nosotros tenemos que estar realizando comúnmente en ambos pulmones, el cual va a ser la auscultación de ruidos respiratorios. Siempre y resaltar de que se tiene que comparar en ambos pulmones, de ambos lados, debido a de que uno de los principales problemas al nivel de la intubación es generar la intubación solamente de un pulmón, el cual tiende a ser el cual tiende a ser el pulmón derecho. Debido a esto, tenemos que tomar en cuenta que tenemos que comparar los ruidos de ambos pulmones. Debido a que si uno no se escucha, significa que se está realizando incorrectamente el proceso de la intubación. La intubación se comienza a generar cuando el paciente está completamente sedado, a partir de un Glasgow 8. Eso es algo también bastante importante. Bien, los métodos que, por lo tanto, no necesitan equipo y que podemos realizar sin necesidad de aparatos externos son la observación de la pared torácica, la observación del movimiento del balón del circuito anestésico y la auscultación de los ruidos respiratorios. Posteriormente también tenemos la capnografía. La capnografía, que es uno de los exámenes más importantes que tenemos que realizar, debido a de que se va a cimentar en qué es la medición y exposición de la concentración del dióxido de carbono de los gases inspirados y expirados, principalmente de los expirados. Para realizar una capnografía se utiliza una cánula traqueal, mascarillas o cánulas nasales. Se determina el paso de luz de la misma manera, con la ley de Lambert. La ley de Lambert, que como ya expliqué previamente, es cuánta luz va a absorber un soluto para de esta manera calcular cuánto de este soluto va a encontrarse. En este caso se utilizan haces de luz de 4.3 UM, el cual se va a irradiar a una pequeña porción del aire expirado del paciente, el cual dependiendo de la cantidad que regrese, va a considerarse un porcentaje que fue absorbido. Y ese porcentaje sería la cantidad de dióxido de carbono que ha expirado nuestro paciente. Bien, en cuanto a este punto es bastante importante resaltar los tipos de capnógrafos, debido a que no solamente existe uno, existen dos principales. Bueno, un principal y uno lateral. Sin embargo, son los dos que más uso tienen. El que más uso tiene entre estos dos es el lateral. El flujo principal, el capnógrafo de flujo principal, se caracteriza por tener un sensor que se encuentra entre el tubo endotraqueal y el circuito. Este capnógrafo principal genera un registro inmediato. Sin embargo, este mismo es caro, pesado y se obstruye muy fácilmente. Más aún recordando que se encuentra en el tubo endotraqueal, donde es una zona en la cual por el propio reflejo del organismo puede estar generando segregación de moco, lo cual va a generar de que este mismo vaya a obstruirse. Debido a esto, su uso queda bastante restringido a situaciones muy en específico, como en los hospitales como en situaciones que realmente lo ameriten. Sin embargo, el que nosotros vamos a tener mayor contacto va a ser un capnógrafo lateral. El capnógrafo lateral, a diferencia del principal, es mucho más barato. Debido a esto se encuentra en la mayoría de hospitales, a diferencia del principal, claro. El lateral se va a diferenciar además de esto con el principal, que tiene un registro un poco más retardado, a su vez que va a depender del flujo de expiración de nuestro paciente. El gas del dióxido de carbono se va a aspirar a través de un tubo, el cual va a llegar hasta el monitor. En el monitor es donde va a suceder el proceso de la irradiación de luz que expliqué previamente. Por esto, la presión del vapor
puede generar una alteración a nivel de este capnógrafo. Resaltar de que el capnógrafo de flujo principal va a ser de registro inmediato. El capnógrafo de flujo lateral va a ser de registro retardado. ¿Por qué? Porque el flujo principal se va a encontrar directamente en el tubo endotraqueal, mientras que el lateral va a tener que seguir todo un proceso, el cual tiene que pasar por un tubo hasta subir al monitor, como se ve en la imagen que he colocado. Debido a esto, el capnógrafo lateral también tiene una ventaja, que es que se puede utilizar en pacientes conscientes, debido a que el capnógrafo de flujo principal es mucho más pesado y se ubica en el tubo endotraqueal. Por lo tanto, no se podría utilizar en pacientes conscientes. Por lo tanto, ¿cuál es el único capnógrafo que se utiliza en pacientes los cuales no estén sometidos a un proceso de anestesia general? Es el capnógrafo lateral. Bien, si la ventilación y perfusión se relacionan adecuadamente, va a generar una estabilidad a nivel de la presión arterial de oxígeno y la presión arterial de dióxido de carbono. Sin embargo, hay circunstancias en las cuales esto no va a ser posible y este mismo va a verse alterado. Debido a esto, es bastante relevante que nosotros tomemos en cuenta lo que es el ETCO2. El ETCO2 es una abreviación de las siglas, las cuales va a ser el total expirado de dióxido de carbono de nuestro paciente. Bien, entonces, el ETCO2 se va a ver modificado cuando va a haber alguna alteración a nivel de la generación de dióxido de carbono de los tejidos, si es que la sangre no es capaz de transportar correctamente el dióxido de carbono a los pulmones, o si es que el dióxido de carbono no es capaz de expirarse completamente de los pulmones, y de esta manera la cánula traqueal no es capaz de generar una correcta aspiración de este mismo. ¿En qué circunstancias patológicas vemos lo previamente fisiológico hablado? Se ve que va a aumentar el ETCO2 en circunstancias como la hipoventilación y la reaspiración. Esto debido al mayor incremento de dióxido de carbono que va a generar el paciente dentro de su propio organismo. Sin embargo, este se va a ver disminuido en circunstancias como la hiperventilación, la cual está bastante relacionada con la parada cardíaca. Por lo tanto, si es que nosotros vemos que un paciente está generando una disminución del dióxido de carbono expirado final, en otras palabras, el ETCO2, puede ser un signo temprano de una posible parada cardíaca. Posteriormente a esto tenemos la obstrucción de la vía aérea y una pérdida del circuito del balón con el tubo endotraqueal. Algo muy interesante para recordar este punto es que el ETCO2 va a verse aumentado en circunstancias en las cuales vayan a generar que el paciente tenga una mayor cantidad de dióxido de carbono dentro del organismo. De esta manera somos capaces de diferenciar si es que uno aumenta o el otro disminuye. Si es que el paciente hiperventila, significa que va a tener una menor cantidad de dióxido de carbono dentro del organismo. Sin embargo, si el paciente está hipoventilando y está posiblemente reaspirando, va a generar un incremento de este mismo, lo que va a terminar resultando en mayor cantidad de dióxido de carbono en el organismo, lo cual posteriormente por el mecanismo de perfusión-difusión va a pasar a los pulmones, el cual va a ser expirado. De esta manera, viéndose aumentado el ETCO2. Ahora vamos a una de las partes más importantes, el cual es la capnografía. La capnografía consta de varias fases, principalmente de 4 fases. Estas 4 fases son principales y bastante importantes, debido a de que va a seguir el proceso de respiración natural que va a tener nuestro paciente. En la imagen que he colocado, que se encuentra al fondo, el cual va a ser de un Capnostream 20, la se puede ver cómo es que se encuentra en una sala quirúrgica normal los resultados de una capnografía, a su vez como de un ETCO2, el cual ya he explicado previamente. Además, para aumentar la información y para que lo tengan bastante en claro, debido a que esto es bastante relevante, la presión de dióxido de carbono normal tiene que encontrarse entre un margen de 35-40, ¿sí? Lo estable y lo mejor es que se encuentra a nivel de 40, según la gran cantidad de evidencia a su favor. A partir de 35 hacia abajo, se le puede considerar como una presión de dióxido de carbono a nivel arterial, a nivel de una cantidad de presión de dióxido de carbono
disminuida, lo cual puede significar lo que ya he explicado previamente. Hiperventilación, una posible parada cardíaca como signo temprano o una obstrucción de la vía aérea. Bien, luego tenemos la capnografía. La capnografía, como ya había explicado, es uno de los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta. Tiene fases. En esa imagen, la cual se encuentra en la parte inferior izquierda, vamos a encontrar la fase A, B, C, D, E. Sin embargo, esta realmente consta de solamente 4. En la gran mayoría de imágenes se encuentran de esta manera debido a que se necesita explicar de alguna manera el proceso y la aparición de del espacio muerto anatómico, el cual es bastante importante y bastante interesante también. La capnografía va a iniciar con la inspiración. El paciente está respirando normalmente, ¿no? Inspira, expira, inspira, expira. La capnografía va a tomar en cuenta la expiración. Entonces, ahí nos surge la duda. ¿Dónde inicia la capnografía? La capnografía inicia con la inspiración. Inspiración. A fase final de la inspiración, cuando la cantidad de Sí, cuando la cantidad de dióxido de carbono se encuentra en cero, significa de que el paciente está terminando de inspirar. Te está terminando de inspirar, claro. Lo cual posteriormente va a verse seguido de lo que va a ser la expiración. El inicio del todo se va a dar a nivel de la fase 2. Entonces, la fase 1 es la inspiración. La fase 2 es el inicio de la expiración. Este también tiene un nombre, el cual es el flujo respiratorio. La fase 2, también conocida como flujo respiratorio o inicio de la inspiración, en este punto es donde va a aparecer el espacio muerto anatómico y nuestro diagrama del dióxido de carbono va a ver en picada, se va a ver una picada, como se puede ver en el rango del B al C. Debido a esto es el por qué la gran mayoría de guías de práctica clínica constan de 5 letras, más sin embargo solamente es de 4 fases, debido a que se tiene que explicar el incremento del flujo respiratorio con el inicio de la expiración. En esta imagen, por lo tanto, la fase 1 constaría de la letra A, mientras que la fase 2 constaría de la letra B y de la letra C, debido a que va a ser el inicio de la expiración. En este punto es donde aparece el espacio muerto anatómico y aumenta el dióxido de carbono en picada. Va subiendo. Después de esto, el paciente está manteniendo, llegando a un punto de meseta, como se puede ver, entre la escala C al D. Esto se le llama la fase 3, también conocido como la meseta expiratoria. Este es el punto más alto y en este punto es donde se realiza la medición de la capnografía. Específicamente el término correcto, el término es la lectura capnométrica del ETCO2, ¿sí? En otras palabras, la lectura de la capnografía del dióxido de carbono expirado total. Bien, entonces, ¿en qué punto se va a realizar la medición? En la fase 3, en la meseta. La meseta no se evalúa al inicio del flujo, la capnografía no lo evalúa al inicio del flujo, solamente en la meseta. Posteriormente a esto tenemos el flujo inspiratorio, donde va a volver el paciente a inspirar. De esta manera, nuestro gráfico, el dióxido de carbono expirado total va a haber una bajada a nivel de nuestro organismo, debido a que estamos volviendo a inspirar, estamos volviendo a respirar oxígeno. Por lo tanto, se está estabilizando los niveles de dióxido de carbono. Este punto es bastante importante, por lo tanto, para resumirlo, existen 4 fases. Fase 1, de inspiración. Fase 2, el flujo, el inicio de la inspiración, de la expiración. Fase 3, la meseta. ¿Qué sucede importante en la fase 3? La lectura capnométrica. Y posteriormente, la fase 4, que va a ser del flujo inspiratorio. Bien, en cuanto a los valores, ya los he mencionado previamente, la presión del dióxido de carbono se tiene que encontrar en 40 milímetros de mercurio, mientras que la del oxígeno se tiene que encontrar en 95. Bien, ahora vamos con la circulación. En la circulación, las cosas que tenemos que tener principalmente en cuenta son la inmensa cantidad de terminología que se utiliza. Por eso es de que he colocado presión arterial diastólica y presión arterial sistólica. La presión arterial es la fuerza que se va a ejercer la sangre en las paredes de nuestras arterias. Esta fuerza
va a verse predispuesta en dos puntos: la presión arterial diastólica y la presión arterial sistólica. Ambos tipos de presiones, los cuales van a suceder en su respectivo momento. La sistólica durante la contracción y la diastólica durante la relajación. La presión arterial normal va a ser de 120/80. Por otro lado, tenemos la tensión arterial. La tensión arterial es la resistencia que va a generar el vaso sanguíneo a la fuerza que va a realizar la sangre, debido a que la sangre va a transportarse a través de nuestras arterias y la resistencia que va a generar nuestras arterias se lo conoce como tensión arterial. La fuerza que se les ejerce es presión arterial. La resistencia que nuestro organismo ejerce es tensión arterial. Bien, luego tenemos la presión de pulso, lo cual va a ser el tiempo de diferencia entre la presión sistólica y la diastólica. Lo normal es que sea de 80. Luego de esto tenemos la presión arterial media. La presión arterial media es el promedio ponderado del tiempo de las presiones arteriales durante un ciclo de pulso. Esto va a ser la presión arterial media, la presión arterial sistólica, más 2 veces la presión arterial diastólica, y esa suma entre 3. El valor normal de la presión arterial media suele ser de 90. La presión arterial media es bastante importante, debido a que a nivel de los monitores es la que en su mayoría tiende a aparecer en un número más grande. Tiende a ser 90 y en el número inferior la presión sistólica y la presión diastólica. De esa manera somos capaces de medir de mejor manera si es que nuestro paciente está teniendo un aumento de la presión arterial, debido a que no solamente nos vamos a basar en un solo valor, sino en un promedio ponderado de los valores. Entonces, ¿cuál es el mejor parámetro para medir la presión arterial? Es la presión arterial media. Sin embargo, en el ámbito ambulatorio se puede realizar la presión arterial mediante un esfingomanómetro junto con el estetoscopio. De esta manera, o un tensiómetro también en todo caso. De esta manera somos capaces de medirlo sin necesidad de realizar toda una presión arterial media, teniendo en cuenta solamente un solo valor: la primera fuerza que va a ejercer la sangre a nivel de nuestras arterias, con el posterior retorno del flujo por una disminución del aire en el esfingomanómetro. Bien, entonces, a nivel de la circulación vamos a tener métodos. Vamos a tener diferentes tipos de métodos. Como ya hemos mencionado previamente, se puede medir desde un tensiómetro, con el esfingomanómetro. Hay personas que también solamente lo miden con el esfingomanómetro, sin embargo, ese tipo de medición ya no se encuentra vigente. Se ha demostrado que no es suficiente con el movimiento, la oscilación de la aguja del esfingomanómetro. Se necesita más parámetros o en su parte ser capaces de escucharlo con un estetoscopio. Bien, en este punto tenemos que ser capaces de identificar los métodos que van a encontrarse para la medición de la presión arterial. Tenemos las técnicas, las cuales vamos a tener dos tipos de técnicas principales: intermitentes o continuas. Las técnicas intermitentes son dos en principal, las cuales van a ser métodos manuales y métodos automáticos. Pero ahí viene la duda: ¿por qué se llaman técnicas intermitentes? Se llaman técnicas intermitentes porque van a ser técnicas las cuales se van a encargar de la medición de la presión arterial en un punto, y después de un tiempo, el cual se encuentra estipulado, se va a realizar de nuevo la medición. Por eso es que se le llama técnica intermitente. Entre estas técnicas tenemos la más utilizada, lo cuales van a ser los métodos manuales. Los métodos manuales, como la palpación y la auscultación. ¿La auscultación de qué? De los ruidos de Korokov. Por otro lado, tenemos los métodos automáticos. ¿Cuáles son los métodos automáticos? Tenemos dos: la oscilometría y la sonda Doppler. Antes de pasar a la definición de ambos, quiero hacer un énfasis. ¿Cuál es la diferencia entre el método manual y el método automático? De que el método manual nosotros los vamos a realizar. Nosotros vamos a palpar al paciente, nosotros vamos a auscultar al paciente. Por otro lado, los métodos automáticos, el propio, por así decirse, aparato es quien lo va a realizar. Sin embargo, como nosotros ya sabemos, el único que se tiene que terminar generando la interpretación de los resultados es el médico. El aparato no es capaz de interpretar los resultados adecuadamente. Solamente nos va a ayudar a procesar hasta el máximo nivel. Bien, con esto en mente, voy a pasar a definir los métodos automáticos.
Los métodos automáticos tenemos la oscilometría y la sonda Doppler. La oscilometría, que se va a encargar de obtener la presión sistólica, la diastólica y la presión arterial media, mediante las oscilaciones del manguito. Por otro lado, la sonda Doppler. La sonda Doppler, aunque suene extraño, se utiliza en ciertas circunstancias muy particulares, principalmente en pacientes obesos o en pacientes que estén, con una pérdida masiva de sangre, con una hemorragia masiva. Por esto es que se lo considera para pacientes en shock o en pacientes pediátricos. Entonces, entre los métodos automáticos tenemos dos, para rememorar: oscilometría y sonda Doppler. Oscilometría, que se va a utilizar principalmente en la mayoría de los pacientes que no sean obesos, que no tengan algún tipo de hemorragia masiva o que no sean pacientes pediátricos. En todo caso, y si es que estas circunstancias sucediesen, se procedería a realizar una medición, una técnica intermitente con un método automático por sonda Doppler, el cual es una alternativa secundaria. Esto quiere decir que no se puede realizar una oscilometría en pacientes obesos, shock y pediátrico. No, sí se puede realizar una oscilometría. Sin embargo, si es que esta misma no esté a la disposición o no se logre realizar por el o por la poca cantidad de tiempo que nos pueda brindar el paciente, como en el caso de un paciente con shock o un paciente con una hemorragia masiva, tenemos que optar por otras medidas secundarias, las cuales estén alineadas con el proceso que se le va a realizar al paciente, en este caso con una sonda Doppler, a su vez con los pacientes obesos. ¿La sonda Doppler cómo funciona? La sonda Doppler, a diferencia de la oscilometría, no mide la presión arterial media, solamente la sistólica y la diastólica. Esto lo mide mediante una técnica que la cual se llama la arteriosonda. Luego tenemos las técnicas continuas. Las técnicas continuas van a ser técnicas que, a diferencia de las intermitentes, se van a encargar de medir la presión arterial a cada segundo. No van a haber intervalos de tiempo. Va a ser continua la medición. De esta manera, la presión arterial media va a verse siempre en variación, porque va a encargarse de la promedio ponderado de esta misma. Entonces, estas técnicas continuas van a ser dos en específico: la pletismografía y la tonometría arterial. Estas técnicas no son muy utilizadas en el ámbito recurrente debido a de que tienden a descalibrarse muy fácilmente, principalmente la tonometría. La tonometría es una técnica la cual se va a encargar de captar la presión que requiere aplanar de manera parcial una arteria. Si nos ponemos a pensar de esto en profundidad, nos vamos a dar cuenta de que el proceso de aplanar una arteria de manera parcial, en un lapso de tiempo prolongado, es muy difícil de realizar, debido a que el paciente se puede mover un poco y, y el tonómetro no va a ser capaz de medir correctamente, porque se va a mover. De esta manera no va a ser capaz de aplanar de manera parcial la cantidad estipulada. Entonces, nos quedamos con la otra, la cual es la pletismografía. La pletismografía, por otro lado, no va a funcionar cuando el paciente tiene una perfusión periférica deficiente, debido a que este funciona por fotopletismógrafo de dedo. Bien, si es que recordamos lo que había mencionado previamente a nivel de la oxigenación, el principio del pulsoxímetro son dos: es la espectrofotometría y la fotopletismografía. Entonces, la fotopletismografía es el que se encargaba de diferenciar la sangre arterial de la venosa. Este mismo proceso se puede realizar a nivel circulatorio, a nivel del dedo, el cual nos va a permitir tener una técnica de medición continua, la cual va a ser la pletismografía. Esta no va a funcionar en las mismas circunstancias que un pulsoxímetro no funcionaría, cuando el paciente tiene una perfusión periférica deficiente, también en pulsos anómalos, también en aumento de pulso venoso, en las demás circunstancias las cuales generan que el pulsoxímetro no actúe correctamente. Por lo tanto, para terminar este punto, tenemos dos tipos de técnicas: intermitentes y continuas. Diferencia: la continua se encarga de una medición, como ya hace su nombre,
continua. Las técnicas intermitentes son las que realizamos nosotros y son las que están abiertas al público general y a establecimientos de salud de primer nivel. ¿Cómo son? Las técnicas intermitentes de los métodos manuales y automáticos. Los métodos manuales tenemos la palpación y la auscultación, mientras que los automáticos, la oscilometría y la sonda Doppler. Entonces, ¿en qué circunstancia utilizamos una sonda Doppler? Cuando no tenemos el tiempo suficiente y estemos en cuanto a un paciente obeso con shock o un paciente pediátrico. Por otro lado, tenemos las técnicas continuas, la pletismografía y la tonometría, lo cual ya he explicado previamente. Con eso sería en cuanto a la circulación. Bien, algo bastante claro que tenemos que tener en cuenta también en ese punto es el electrocardiograma. El electrocardiograma es indispensable si se quiere realizar una evaluación cardiovascular. Bien, tenemos dos tipos de electrocardiógrafos, los de inscripción directa o los de inscripción indirecta. Algo muy curioso es de que este tipo de medición del electrocardiograma es un tipo de método no invasivo. ¿Por qué no invasivo? Porque no está generando una perforación en el cuerpo del paciente. Solamente se está encargando a base de conexiones, a base de sensores. Estas conexiones están básicamente cimentadas con lo que van a ser cloruro de plata. Los chuponcitos que tienen los electrocardiógrafos tienen cloruro de plata. De esta manera son capaces de detectar la capacidad eléctrica de nuestro corazón. ¿Sí? El electrocardiograma tiene 6 derivaciones. 6 derivaciones de miembros y 6 precordiales. Por lo tanto, tendría 12 en total. Las derivaciones de los miembros son 1, 2, 3, ABR, ABL y ABF. Mientras que las precordiales son del V1 al V6. Un segundo que voy a tomar agua. Ya. En las derivaciones de los miembros tenemos 1, 2, 3, ABR, ABL y AVF. ¿Por qué nace el nombre ABR, AVL y AVF? Nace de right, left y front y fit. Derivación derecha, izquierda y de los pies. De esta manera recordamos más fácilmente las derivaciones. ¿Cuáles son las únicas derivaciones que no tienen una V por delante? Son las de los miembros. ¿Cuáles son las que tienen una V del 1 al 6? Las precordiales. Bien, luego sucede algo que se le llama como el triángulo de Eyton-Venn. El triángulo de Eyton-Venn nos ayuda a diferenciar un poco más sobre las derivaciones de los miembros. En estas derivaciones de los miembros vamos a tener bipolares y monopolares. Las bipolares, que van a ser 1, 2, 3, y las monopolares, AVR, AVL y AVF. Mientras que las precordiales siguen siendo las precordiales, del V1 al V6. Algo interesante y importante es que para que nosotros recordemos bien este punto, tenemos que ser capaces de asociarlo, no solamente memorizarlo, sino ser capaces de entender por qué se les llaman monopolares, por qué se les llaman bipolares. Se les llaman monopolares porque van a tener relación con las extremidades, ya sea derecha, izquierda o de los pies. Por eso es que se le llaman monopolares, debido a que AVL va a ser del brazo izquierdo, AVR del derecho. Entonces solamente va a ser de un polo, o del izquierdo, o del derecho, o del pie. Mientras que los bipolares no, los bipolares van a tener de dos. Por eso es que el triángulo de Eyton los clasifican de esta manera. Luego, tomando en cuenta lo más importante para el electrocardiograma que nosotros tenemos que tener en cuenta, es cuál es la derivación más usada. Ya vimos que son 2 en total. Entonces, si es que se nos presenta un electrocardiograma, ¿cómo lo vamos a identificar correctamente? Lo primero que tenemos que ver es ver la derivación 2, la cual es una derivación de miembros, una bipolar. ¿Por qué se ve la derivación 2? La derivación 2 se utiliza con mayor uso debido a que es donde se puede observar la onda P con una mucha mayor facilidad a comparación de las demás. ¿Qué otra derivación tenemos que tener en cuenta para el monitoreo básico? La derivación V5, una precordial. ¿Por qué es tan importante?
porque ahí es donde se comienza a ver una alteración para la isquemia miocárdica. Es donde se ve la alteración temprana. Bien, espero me hayan entendido este punto de la circulación porque es bastante interesante y bastante importante. Algo más que me gustaría agregar es que a nivel ambulatorio, nosotros tenemos que ser capaces también de evaluar la circulación sin necesidad de tener utensilios en nuestras manos. Siempre que pensamos en circulación, siempre que pensamos en presión, tendemos a pensar en el tensiómetro, pero nosotros también somos capaces de evaluar la perfusión periférica sin necesidad de aparatos. Esa es una pregunta que a mí me hicieron en mi rotación, que me dejó pensando en que realmente, como futuros profesionales de la salud, nos estamos centrando demasiado en el uso de aparatos cuando realmente, si es que no los tuviésemos a nuestra mano, también somos capaces de evaluarlo. ¿Cómo evaluamos la circulación sin la necesidad de aparatos como el estetoscopio, tensiómetro, el sfingomanómetro en todo caso? Lo realizamos mediante la temperatura, el tiempo de llenado capilar y el color de la piel. Si es que la temperatura de nuestro paciente está baja, va a tener una perfusión periférica disminuida. Lo tenemos que orientar de esta manera. Por otro lado, la perfusión central lo vamos a evaluar de otras maneras. ¿Cómo cuáles? La frecuencia cardíaca la evidenciamos con la palpación, mediante la frecuencia de pulso. Y la presión arterial de la misma manera. Sin embargo, esta no lo podemos medir sin un aparato. Nosotros somos capaces de medir la perfusión periférica, la podemos evidenciar mediante la inspección y la palpación. Sin embargo, la presión arterial no somos capaces de medirlo, debido a que necesitamos alguna manera de cuantificar los resultados, darles un número. Nosotros podemos palpar el pulso de nuestro paciente y evaluar si es que se encuentran los valores normales. Sin embargo, nosotros no somos capaces de palpar el pulso y darle un número estipulado, porque nuestro organismo no es capaz de sentir ese nivel de variaciones y oscilaciones mínimas. Necesitamos ayuda externa, con un tensiómetro o un estetoscopio junto con un esfingomanómetro, ¿no? Ya dije, no utilicen el esfingomanómetro solo. Es una práctica la cual ya quedó descontinuada desde el 2014. Y también desde la última guía del AJA también, del 2020. También se le denominó como práctica no útil la del esfingolmanómetro. A su vez, como que se cambió los valores de la hipertensión arterial, generando la hipertensión arterial tipo 1 y la hipertensión arterial tipo 2, ¿no? Donde se dejó de utilizar el término sobre presión arterial elevada, esto debido a de que se generaba en los pacientes que estos mismos no tomasen en cuenta la presión arterial elevada como un problema de salud. Esta es una medida la cual, desde mi punto de vista, se me hizo excelente, debido a de que si es que el paciente se le comienza a catalogar como hipertensión arterial tipo 1, el paciente va a tener más en cuenta su salud, a diferencia de que si es que lo tomasen como si es que fuese presión arterial alta, debido a que lo toman como si fuese algo normal, cuando realmente no lo es. Bien, dejando en cuenta esto, lo previamente mencionado, que tenemos que ser capaces de realizar las mediciones sin necesidad de utensilios aparte, pasamos al último punto del monitoreo básico, el cual es la temperatura. La temperatura no hay mucho que ver, sin embargo, es bien importante porque consta de la temperatura va a ser uno de los parámetros fundamentales en nuestro paciente para que no entre en un proceso de triada letal. El proceso de triada letal está compuesto en base a la temperatura en la hipotermia maligna. La hipotermia maligna es un signo de alto riesgo. Sin embargo, también la hipertermia maligna. Pero la hipotermia maligna consta parte de la triada letal, que les recomiendo revisarlo. Es un punto bastante interesante y bastante importante para el ámbito profesional. Por otro lado, yo ahora voy a hablar acerca de la hipertermia maligna. La hipertermia maligna es un riesgo que siempre va a estar presente, debido a que en nuestro ámbito hospitalario no siempre tenemos la certeza de que el paciente, durante todo el proceso que se le ha realizado, nos haya contestado correctamente de acuerdo a sus
alergias. Si es que vemos, debido a esto, el proceso de anestesia se realiza en pasos, es un proceso secuencial, es un proceso que se realiza de a poquitos. Si es que se ve alguna alteración en los parámetros ya previamente brindados, se detiene y se comienza a pensar en otra alternativa de solución. Por lo tanto, la hipertermia maligna es un riesgo siempre presente y tenemos que tomarlo en cuenta. Tenemos diferentes tipos de monitoreo de la temperatura. No invasiva, con es la temperatura normal de la piel, y tipos de monitoreo invasivos de la temperatura. Sin embargo, no son tipos de monitoreo invasivo per se, es un tipo de monitoreo invasivo entre comillas, solamente para la temperatura, como la bucal, esofágica, del termisor, rectal o vaginal. Son técnicas las cuales utilizan orificios naturales de nuestro organismo para tomar la temperatura. No por eso significa que sean invasivas. Sin embargo, se le clasifica así porque está invadiendo las cavidades corporales, se está invadiendo las cavidades corporales. Por lo tanto, para dejar este punto lo más entendible posible, la temperatura invasiva no hace énfasis en la capacidad de penetración del organismo del paciente, sino en que está invadiendo cavidades corporales. Luego tenemos, por lo tanto, los valores normales. La normotermia de 37.6 a 37.5, hipotermia leve de 34 a 37.5, hipotermia moderada de 28 a 33.5, hipotermia grave de 17 a 27.5 e hipotermia profunda de 4 a 16.5. Y esto sería todo en cuanto a relación a lo que vendría siendo el monitoreo básico intraoperatorio. Espero que me hayan entendido. Si es que tienen alguna pregunta o algo que me quieran mencionar, siéntanse libre de levantar la mano, la compañera Cielo les puede aperturar el micro o en todo caso abrir su micro para conversar sobre el tema, porque es un tema bastante interesante, que es bastante importante también tenerlo en cuenta para nuestras futuras prácticas profesionales. Y si es que aún no llevan el curso de anestesiología, es bastante importante. Al menos lo del monitor siempre lo preguntan. Es algo muy típico y es algo que nosotros tenemos que saber. Gracias. Si es que cualquier cosa, cualquier duda que tengan, ese es el momento, porque también he preparado un Quizlet, que hablo, un Kahoot, si es que gustan, para luego presentarlo. Si no, no habría problema. Y luego se los estaría mandando por interno para que ustedes también puedan irlo repasando, ¿no? Bueno, chicos, antes de finalizar, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a José Arica Hoyos por su valiosa exposición sobre monitoreo básico. Te agradecemos por tu claridad, tu compromiso. Ello nos ha permitido comprender mejor este tema, fundamental, sin duda alguna, en la anestesiología. También en nombre de las sociedades organizadoras agradecemos a cada uno de ustedes por su participación y sobre todo el interés. Esperamos que esta sesión haya sido de gran utilidad y que podamos seguir compartiendo más espacios de aprendizaje y crecimiento académico juntos. Bien, antes de terminar, chicos, quisiera pedirles que prendan sus camaritas un momentito para tomar una fotito de evidencia. Solo será rapidito, ¿sí? Así también queda un lindo recuerdo de que estuvimos todos aquí presentes. ¿Sí, chicos?
Vamos encendiendo las camaritas entonces, ¿les parece? A ver, aparte de José, ¿quién más se anima a activar su camarita, por favor? Solo será un momentito, chicos, como les digo. Ok, entonces ya voy a pasar a tomar la captura. Bueno, José va a sonreír para la foto. 3, 2, 1, va. Listo. A ver, un momentito.